Es una total bendición estar aquí, hermanos. Algunos me conocen, otros no. Y yo voy a aprovechar de dar mi acción de gracias también. Estoy agradecido del Señor de estar en este lugar. Soy uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Metropolitana ubicada en Barcelona, estado Anzoátegui. Y allí estoy junto a dos pastores más desde el año 2014. Bueno, el pastor Ezequiel me invitó por primera vez, espero que me vuelvan a invitar. Dicen que la primera impresión vale mucho. Él me dijo que unas 2 horas más o menos. El pastor Hendrik también es conocido y hermanos, saludos de parte de la Iglesia Bíblica Metropolitana. El viernes pasado pasé por acá, estaba visitando las etnias. Nuestra iglesia trabaja con 2 etnias. Y yo le decía a la Iglesia Bíblica Metropolitana el sábado pasado, domingo pasado, de que Dios me ha permitido estudiar en seminarios y hacer cursos teológicos, y donde he visto su manifestación poderosa ha sido cuando no hay tantos beneficios en esos lugares donde la oscuridad reina. Allí he visto la gloria de Dios como usted no se imagina. Y justamente sirviendo al Señor en lugares donde no hay muchas cosas a las que aferrarse. Y justamente esta vez estuvimos allí visitando a la etnia Ñapá. Ellos se encuentran muy cerca de los Pijiguaos, si alguien conoce esos lugares, 4 horas de Caicara del Orinoco. Y pues por allí hay muchos grupos subversivos, lo que usted ni se imagina. Y Dios nos libra cada vez que vamos. Sé que hay personas que me están viendo aquí, que los recuerdo con mucho cariño, y el Señor ha sido una bendición. Quisiera que por favor me acompañaran. Y yo le decía a mi esposa, o más bien pensaba que tal vez si no me tocara predicar este tema particular, ya Dios nos ha estado enseñando. Su acción de gracia ha sido de valor, importancia para cada uno de nosotros. Cada cosa que usted ha dicho, Dios así lo había establecido para que nosotros lo tuviéramos en nuestros corazones. Pero hay un tema particular del cual vamos a hablar y quisiera por favor que se ubicaran en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Hay otros versos, pero vamos a iniciar con ese. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por la causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar. Señor Dios del cielo, te doy gracias. Gracias por estar en este lugar. Gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Gracias por la bendición de llevar tu palabra. Gracias por ser usado por ti, Señor, y queremos que tu palabra siga ayudándonos, guiándonos, fortaleciéndonos y también reflexionándonos, haciéndonos reflexionar. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a su liderazgo. Bendice cada una de las cosas que ellos están haciendo y que las hagan según tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tu palabra siga consolándonos y guiándonos, y también que lo que hoy hablemos sirva para seguir creciendo en tu conocimiento. En el nombre del Señor te damos gracias. Amén y amén. Corresponsabilidad vital. Cuidando de quienes nos cuidan. Es un tema que tiene que ver justo con el cuidado del liderazgo y de los ancianos y de los pastores de las iglesias. Y saben, casa de herrero, cuchillo de palo, dice un dicho. Es decir, yo les voy a hablar de algo que necesito que se hable en la iglesia donde yo estoy pastoreando. Y de seguro tal vez en algún momento Ezequiel irá o Hendrik para que nos hable de eso, porque pareciera que esto se ha perdido en algunas iglesias y tal vez tiene que ver mucho con la proliferación de falsos apóstoles y profetas y falsos líderes que han tomado el evangelio como para su beneficio o provecho.
Pero eso no quita ni minimiza lo que la palabra de Dios dice en cuanto al cuidado de los pastores, de los ancianos y del liderazgo de la iglesia. Y cuando el pastor Ezequiel me escribió y yo meditaba en la enseñanza, pensé en mi abuelita, que tenía ella muchos animales y ella cuidaba de ellos con mucho fervor, con mucho cuidado, con mucho amor. Y ella tenía muchos patos, tenía gansos, tenía tortugas, tenía gallos, tenía gallinas, pero en el corral del fondo habían unos chivitos. Y en algún momento me tocó acompañar a mi abuelita a ese corral del fondo. Y vi algo impactante. Cuando ella iba entrando, los chivitos comenzaban a brincar y a cantar porque venía alguien que les iba a entregar comida, agua, y ellos conocían a la abuela. De alguna manera nosotros debemos vernos en esta imagen de aquellos que pastorean y cuidan y se esfuerzan por la causa del Señor en la iglesia. Este tema del cuidado pastoral y del liderazgo en la iglesia es un tema que se ha convertido en un tabú en muchas iglesias. Es controversial en algunos casos, es polémico y también incómodo. Mucho por lo que ya les dije, porque hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos líderes tratando de beneficiarse de la iglesia. Pero ¿acaso nosotros no tenemos en la Escritura el llamado a cuidar de los que nos están cuidando? De aquellos que velan por la iglesia del Señor, de aquellos que se esfuerzan, de aquellos que oran, de aquellos que sacrifican su familia, su tiempo, su propio cuidado, su cuerpo físico para ir a atender a otros. ¿Cómo entonces podemos nosotros, la iglesia del Señor, convertirnos en cuidadores que se colocan al lado de aquellos que están sirviendo en la causa del Señor? En primer lugar, hermanos, vamos a hablar del reconocimiento y la estima de esa labor pastoral, que es supremamente importante que la reconozcamos. Y ese reconocimiento mejor se va a dar en la medida que nos relacionamos con ellos, que estamos con ellos, que andamos con ellos. Y sin duda recuerdo a mi primer pastor. Mi mamá me permitió acompañarle a muchos lugares. Tenía yo unos 8 años. Y mi pastor tomaba su carro. Iba desde Huiria hasta Irapa, Yaguaraparo, Carúpano para llevar la obra. Y en ese momento, en esos momentos, en ese acompañamiento, vi de cerca la obra del Señor en el pastor. Y dije, mira lo que hace. Él dedica toda su vida a llevar el evangelio a todos estos lugares. Y alguno pudiera decir, ¿y qué aprovecha? ¿De qué se aprovechaba? De conocer a los hermanos. ¿De qué se aprovechaba? De compartir un almuerzo con ellos. ¿De qué se aprovechaba? De estar en lugares que él ni siquiera quería ir. Entonces necesitamos estar con ellos, ver lo que hacen, ver lo que están haciendo en la medida que están trabajando. Entonces nosotros debemos buscar esa relación, y allí dice que debemos identificarnos profundamente. Y si leemos el texto nuevamente de Primera de Tesalonicenses, ¿cómo dice? Que los reconozcáis. Y ese reconocimiento, cuando lo revisamos en el original, tiene que ver con identificarnos con ellos. Tiene que ver con un conocimiento profundo de la labor. Tiene que ver con saber qué ellos están haciendo. Y sin duda son ancianos que gobiernan bien. Sin duda son ancianos que están haciendo la labor pastoral. Son ancianos que tienen sus situaciones, pero ellos, a pesar de eso, están haciendo una labor impactante. Una labor que nos debe llevar a decir, ¿estoy orando en realidad por la salud, por la predicación del pastor, por lo que él está haciendo? ¿Estoy orando profundamente por ellos? ¿Estoy orando por el pastor cuando va a visitar algún lugar? Yo perdí a mi mamá en pandemia. Y si algo yo extraño y deseo tener es la oración de mi mamá. Porque yo me sentía hecho cuando estaba al lado de ella. Yo me sentía seguro, humanamente hablando,
estando al lado de mi mamá, porque sabía que ella estaba orando fervientemente por mí. Y esa oración, tal vez no la tengo ahora, pero tengo al Señor que responde la oración. Y cuando he hablado en algunos lugares e iglesias y le digo esto, hay hermanos que me dicen, hermanitas me dicen, yo voy a orar por ti como si fuera tu mamá. Nosotros debemos ver a nuestros pastores como de nosotros, nos pertenecen, son nuestros, son mis pastores. Y me debe doler lo que a ellos les duelen. Y debo velar por lo que ellos velan. Primera de Corintios 16 dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Tal vez usted pudiera estar pensando en su mente, pero es que el de aquí no hace mucho. O tal vez usted está siendo una persona, miembro, un hermano o hermana que está gastando la energía del pastor. ¿Será así? Debemos revisarnos y debemos buscar la forma de que Dios nos ayude en esta área particular. Recuerden, casa de herrero, cuchillo de palo. No es bíblico, pero yo quisiera que esto lo pudiera entender mi iglesia también. Entonces debemos reconocerlos, y reconocimiento tiene que ver con identidad, pero también con un conocimiento profundo, con un conocimiento que va creciendo en la medida que yo estoy con los pastores y con el liderazgo. Y yo crecí en el área misionera estando con Ageo allá en Puerto Ayacucho, viéndole esforzarse en la obra del Señor, en las misiones, y hoy puedo decir que Dios me ayudó a estar con ellos y de cerca ver cómo eran capaces de dejar su cama cómoda para estar en una hamaca a 750 kilómetros de su casa, con abundancia de plagas, con abundancia de mosquitos, con abundancia de peligros. Y eso me fue impactando. ¿Por qué lo hacen? Y yo decía, ¿y qué hago aquí? Estoy haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, y el Señor nos cuidó, el Señor nos protegió, el Señor nos salvó. Y saben, llevé de compañero a mi cuñado, que no es creyente, porque los creyentes no quieren ir, o porque los creyentes les da miedo ir, o porque los creyentes están en otras cosas. Y mi cuñado me dijo, yo te quiero acompañar. Y él ha visto de cerca la obra del Señor. Él se ha quedado callado y me dice, wow, cómo Dios obra aquí en medio de estas cosas. Alguien que no es creyente, alguien que no está en estos ambientes religiosos, él ha levantado su mano para decir, yo te quiero acompañar. Aparte es mecánico, y si algo llegase a fallar, usaría a mi cuñado. Pero es algo que yo se los estoy diciendo a ustedes y se lo digo a mi iglesia, así, tal cual. Necesitamos, como ustedes decían en las acciones de gracia, levantarnos, esas rodillas paralizadas, levantarlas y comenzar a obrar según lo que está pasando en el mundo. El mundo necesita el actuar de la iglesia del Señor. ¿Usted dice amén? Sí, te necesita a ti, como luz, como sal. Y a nosotros también, como iglesia que va avanzando. Y recuerdo a Ageo decir, la iglesia es indetenible. La iglesia no está a la defensiva, la iglesia no está escondida, la iglesia avanza y dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia del Señor, lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos dentro y somos iglesia, pues somos indetenibles. Como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? No, hermano, eso de lo último de la tierra, eso no va conmigo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y saben, el tema de misiones no gusta. Cuando hablamos de misiones, eso no es algo que nos puede dar provecho, a menos que lo use para otras cosas. Pero cuando hablamos de ver a Dios obrar en el mundo, por eso tomamos el sacrificio de seguir. Este reconocimiento está relacionado con la labor exigente de los que trabajan.
Sí, ellos deben trabajar en la obra del Señor. Deben esforzarse y lo están haciendo. Pero ¿qué yo como miembro estoy haciendo para facilitar la labor pastoral? Y más adelante vamos a ver que en la iglesia hay varios tipos de miembros. Y no se lo voy a adelantar. Pero a estos hermanos debemos verlo como de nosotros. Estoy en Prometa, un seminario, y el rector siempre, cuando se va a referir a alguno de sus profesores, dice, nuestro Juan, nuestro Jorge, nuestro José. Él ve a esas personas como de él, son de ellos. Y a veces nosotros no vemos al liderazgo, no nos vemos dentro de la iglesia como la familia que dice la palabra que somos. Somos uno, somos familia, nos defendemos, nos cuidamos, oramos los unos por los otros. Estos hermanos están buscando consolar, animar, exhortar. Y dice Pablo en Tesalonicense, a los que están entre ustedes. La iglesia de Tesalónica le dice, los que están entre ustedes, ellos quieren consolar, ellos quieren animar, ellos quieren exhortar. Y es la labor a la que Dios le llamó. El verdadero anciano, pastor, obispo, será un trabajador incansable de la obra del Señor. Un cuidador obstinado que procura el crecimiento del rebaño del Señor. Él da alimento, él busca el crecimiento, él busca la madurez de la iglesia. Y este reconocimiento sí está relacionado a esa labor. Y es un tema que da mucho para hablar. Y usted pudiera decir, pero yo no estoy viendo esa labor en mi pastor. Más bien debes preguntarte cómo yo estoy ayudando a mi pastor a que él haga mejor la labor. Porque siempre procuramos ver el otro, pero no vemos lo que yo debo hacer. Estos días estaba en Maturín, en una de estas reuniones misioneras, y una hermana nos puso a orar en un grupo pequeño y dijo, vamos a orar los unos por los otros. Yo les voy a decir por quién usted va a orar. Les voy a poner en el teléfono la foto y usted va a orar. Todos estábamos esperando orar por cualquier persona. Y cuando ella pone el teléfono, adivinen qué imagen aparecía allí. Pues la mía misma y la de los que estaban ahí. Y fue impactante porque muchas veces estamos pensando en el problema del otro, el problema de la tercera persona, la necesidad del otro, la palabra que necesita el otro, la palabra que necesita la iglesia, pero la palabra que necesitas tú, la oración que debes hacer tú, la oración que debo hacer yo, también debemos revisar, reconocer y cuidado, o el reconocimiento y el cuidado se da en la medida que ellos ejecutan y cumplen bien la escritura. Claro, nosotros vamos a estar pendientes, conscientes, siempre buscando que el anciano, que el pastor, que el liderazgo procure cumplir la escritura. Porque como iglesia estamos llamados a revisar eso, ¿sí o no? Porque Dios capacita a los hombres. Porque Dios ha puesto a esos hombres al frente para dar dirección, para coordinar, para supervisar. Vean que son muchas cosas que hacen ellos. Dan dirección, dan alimento, coordinan, supervisan. ¿Y eso usted cree que lo puede hacer solo? No lo puede hacer solo. Estos días leí esta frase y lo dice alguien llamado Thomas Wentworth. Y él dice, los grandes hombres y las grandes mujeres casi nunca son cimas de montañas aisladas, sino cumbres en cordilleras gigantes. Necesitamos a los ajeos, necesitamos a personas que puedan animarnos, que puedan ponernos en lugares donde yo necesito seguir creciendo, donde yo estoy avanzando, donde yo estoy buscando crecer también como siervo del Señor. No personas que nos expriman la capacidad, no personas que a cada momento me llaman, pastor, tengo un problema, pastor, tengo un problema, pastor, ven a visitarme. Usted debe ser de los que dicen, voy a visitar. Y Ageo, lo conozco muy bien y tengo cuentos de él. Él decía que había dos personajes, Emilio Gámez y Juan Rincones. Creo que eran de aquí del Tigre.
Y él decía que las personas le llegaban, mira Geo, estoy enfermo, necesito que vengas y ores, me siento mal. Y él le decía, anda y visita a Juan Rincones y Emilio Gámez. Juan Rincones estaba en una silla de ruedas, tullido, decía él, doblado, con llagas en una cama, tirado. Pero cuando llegabas a casa de Juan y de Emilio, estaban cantando, alabando al Señor, glorificaban al Señor con sus vidas y oraban por la persona que fue allá con quejas. Y nosotros recordamos esos nombres que no conocimos, pero fueron testimonios en la boca del pastor Ageo. Y hoy podemos decir que Juan Rincones y Emilio Gámez están en el cielo y Ageo también. Y hoy hablamos de ellos, que pudieran hablar de ti más adelante, pero glorificar al Dios tuyo. El pastor también, dentro de su reconocimiento de la iglesia y dentro de lo que él debe hacer, corrige con amor, con firmeza, actitudes, acciones, situaciones que ponen el peligro y bienestar y salud de la iglesia. ¿Usted cree que eso es fácil? ¿Usted decirle a alguien que está en una situación o problema? ¿Usted decirle a alguien que no está haciendo las cosas bien? Y cuando hablamos con el resto de la iglesia, con un hermano, bíblicamente, acércate a él si lo viste en alguna situación, condición o lejanía del Señor. Habla con él. Ellos dicen, eso no es cosa mía, pastor. Eso es de usted. Y ahí el hombre debe dar ese paso. Y lo hace con toda la intención, con todo el gozo, con toda la responsabilidad, buscando corregir con el amor, con la firmeza y con la acción necesaria. ¿Por qué? Porque primero está la salud y el bienestar de la iglesia y luego la propia condición del pastor. Porque él también pudiera decir, eso no es cosa mía, yo no me voy a buscar un problema más. Normalmente decimos a veces cuando nos reunimos los pastores que nosotros tenemos sajadas, marcas, cuchilladas de todas las cosas que han pasado y tenemos, si tuviéramos marcas reales, ustedes vieran cuchilladas de tantos problemas que nos han salpicado, de tantas marcas de los problemas que hemos buscado ayudar, solucionar y vienen las tajadas, los cuchillazos, las marcas, los vidrios que tratamos de recoger y a veces solo nos toca recogerlos. Entonces, debemos reconocer, debemos admirar, debemos estar cerca de ellos para que ustedes puedan contemplar la labor de los pastores. Y no queremos exaltar a los pastores por encima de Dios, sino que reconozcamos su labor, sino que admiremos su labor, sino que podamos ser de los que sirven de aliento a ellos. Entonces, reconocerlos, primera cosa. Segundo, honrándoles. Primera de Timoteo 5:17, y si hay alguien que lo pueda leer, mucho mejor. Debemos honrar a los pastores con el respeto que merece un oficial del reino o del Rey Celestial. ¿Cómo dice? Los ancianos, y vuelve a decir que gobiernan bien. Ahorita en Tesalonicenses hablaba que los tengan en mucha estima. Ahora habla de doble honor. Habla adjetivos que mencionan que ellos están incluso dentro de la iglesia, no por encima, pero sí hacen una labor encomiable y debemos estar pendientes de esa labor y de ellos. Nosotros debemos honrarles cuando les cuidamos como a nuestras propias familias, desde la forma en que están viviendo, su salud, su bienestar. Se trata de una actitud de familia, de respeto, de aprecio. El apóstol aquí menciona y habla acerca de la dignidad, sentirnos identificados, sentirnos gozosos de tenerlos en medio nuestro. Vuelvo al punto de mamá. Ella oraba por mí con fervor.
Pero vuelvo al punto de la iglesia. Debe ver a sus pastores como su familia, como de ustedes. Debemos cuidarlos, debemos amarlos, debemos protegerlos, debemos ayudarlos, debemos acercarnos a ellos, debemos procurar esa cercanía, pero también de ser discípulos que les ayudan en su labor. La honra está asociada al servicio, dice Pablo a Timoteo, los que gobiernan bien. Algunos gobernaban mal y siguen gobernando mal en demasía. En nuestras iglesias hay muchos líderes que no solo están gobernando mal, sino que no pertenecen a la iglesia del Señor. Y hay que decirlo así. Cuando vemos un pastor violó a una niña, ¿qué pastor es ese? Un sinvergüenza. Pero la iglesia comienza a ser atacada por allí. Las redes sociales comienzan a multiplicarse en información. Y los pastores comienzan a decir, ese es un bandido, ¿viste? Todos ellos son bandidos, son ladrones. Se roban el dinero. Esos son los que están ahí para robarse el dinero, Ezequiel. ¿Qué te parece? Henry, mira lo que tenemos nosotros. Y por eso les digo, honrarles, cuidarlos. Nosotros debemos ver su labor como una labor eficaz. Como iglesia debemos sentirnos dichosos por el llamado que tienen. Y no por los méritos obtenidos, sino por el llamado que tienen. Y no por los méritos que ellos han obtenido en el tiempo. Licenciado en teología, doctor en teología y tales cosas. Vuelvo al punto. Eso está puesto de lado cuando en realidad adoramos al Señor como Él se merece. Somos lo que somos por la causa del Señor. A mí a veces de fuera me escriben, me llaman, me dicen, pastor, te voy a enviar una ayuda. Y yo le digo a mi esposa, ¿por qué ellos envían esta ayuda? ¿Porque yo soy Robinson, el ingeniero? ¿O porque estoy sirviendo al Señor? Porque sirvo al Señor. Porque estoy trabajando en la obra del Señor. Porque ellos envían al Señor esa ayuda. A un obrero del Señor, a un siervo del Señor. Y entonces lo que hacemos siempre estará relacionado con la labor de predicar y enseñar. De ir a los lugares y conocer y llevar el evangelio y llevar lo que llevamos. Porque lo estamos haciendo por causa del Señor. ¿Ustedes creen que eso no es desafiante para los líderes pastores? De verse en lugares donde ellos dicen, y lo digo porque yo me lo he preguntado, ¿qué hago yo aquí? No presenté a mi esposa. Ella es mi esposa, Mónica. Dejamos a nuestros 2 niños allá. Si usted quisiera saber un poco de lo que pasa cuando yo salgo de casa, pregúntele a ella solas. Pregúntele a ella qué pasa. Pregunte las cosas que pasan cuando no estamos en casa. Se multiplican los problemas. El muchacho se cae. La escuela se paraliza. Hay que ir a buscar a los muchachos antes de tiempo. Y usted se imaginará a mi esposa. Y yo estoy 700 kilómetros que no hay señal. No hay nada que hacer. Y yo estoy orando y diciendo, Señor, ayuda a mi esposa. Ayuda a mi familia. Controla a mis 2 dinámicos hijos. Y a veces decimos, ¿podrá alguien de las hermanas de la iglesia acompañar a mi esposa? ¿Qué creen que pasa? A veces no la acompañan. Por eso, casa de herrero, cuchillo de palo. Y de eso se trata, el servicio en la obra del Señor. Necesitamos poder identificarnos con la labor pastoral. Poder saber que ellos están necesitados. Que los pastores a veces no tienen los amigos necesarios con quienes consultar y hablar estas cosas cuando la presión ministerial está allí. Por eso vemos a pastores que no llegan hasta el final, que son quemados en la obra ministerial. Y nosotros a veces no lo vemos. Y a veces decimos, mira, ahí está. Yo te lo dije. Eso era lo que iba a pasar. En cambio debemos procurar ayudar en la labor pastoral. ¿Usted dice amén?
Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Hacemos lo que hacemos porque somos representantes del Señor. Y luego dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. He aquí todas son hechas nuevas. Incluso esa labor que hacemos no la hago por mis méritos ni por mis estudios, sino por causa del Señor. Y Pablo lo sabía muy bien. La honra está relacionada con lo que ellos merecen, pero no un merecimiento de lo que hacen, sino por el llamado que tienen. Deben ser honrados a causa de esa labor. Deben ser honrados a causa del sacrificio que hacen. Es una honra doble, que sean dignos de doble honor. ¿Y saben por qué? Por lo que ya les dije. Hacen cosas y dan un paso más allá de los que muchos dan. Yo llego hasta aquí, pastor. Eso le toca a usted. Pastor, usted debe ir para allá porque ustedes lo ayudan, porque ustedes tienen más sabiduría, porque ustedes saben qué hacer. Y sin duda es así. Pero debemos estar con ellos allí en la medida que ellos hacen esa labor. Dignos de doble honor, consideración, respeto, atención, y nunca debemos dejarlos solos. Y a veces hay que hacerlo solo. En estos viajes que he hecho, mi esposa es testigo, a veces tenemos el carro, tenemos las provisiones, alguien dijo que iba, pero cuando vamos a salir dicen, ¿y tú crees que es necesario que hagamos ese viaje? Y déjame ver si mi carro puede ir. He ido últimamente en mi carro. Y a veces el carro no está para ir para allá. Pero vuelvo al punto. Dios ha mostrado su gloria y uno debe hacer las cosas con excelencia y diligencia en el Señor. Excelencia y diligencia debe ser un valor para la iglesia. Vamos a ver si vamos mañana. ¿Cuántas veces alguien te ha pedido que vaya a orar y no vas a orar y se muere? Y luego quedas con eso en el corazón. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Aquí hay muchos santos. Pero me ha pasado, mira, pastor, venga para que ore por mi familia. Y voy después. Resulta que la persona murió. Juan Calvino decía, porque ¿qué podría ser más hiriente que no cuidar a aquellos que cuidan de toda la iglesia? Es hiriente. Nosotros decir que somos devotos, que somos piadosos, que hacemos la causa del Señor, pero no cuidamos a los que están liderándonos, cuidándonos. Por eso, cuidando a los que nos cuidan. Por eso vuelvo al corral de mi abuela. En aquel corral cuando ella iba cantaban algunos, pero algunas chivitas salían a cornearla. Aunque ella era la que le daba la comida. Y Pablo a los Gálatas le dice, no se coman ni se muerdan entre ustedes, porque pudieran morir también. ¿Han leído Gálatas? ¿Y de qué habla? De las ovejas. Hace referencia a la oveja. No se coman, no se muerdan entre ustedes. Pues habían algunas chivitas, chivitos que mordían a la abuela. ¿Por qué? Porque eran rebeldes simplemente. ¿Por qué? Porque eran egoístas. ¿Por qué? Porque querían comer más. ¿Por qué? Porque simplemente querían buscar salir. El último punto. Hemos hablado de estima y reconocimiento. Hemos hablado de honra y de respeto. Y vamos a hablar, según Hebreos 13:17, del cuidado y la protección. Debemos cuidarlos, debemos protegerlos. He visto ancianos muy de cerca que su salud se ha perjudicado, su salud física, porque no tienen una buena forma de alimentarse, porque no tienen una buena forma de ser guiados en la alimentación y su salud se degrada en el tiempo. Y la iglesia está llamada a cuidar al liderazgo, incluso decirle, hermano, coma bien. Hermano, hermana. Bueno, hermano, cuide su salud.
Hermano, ¿ha ido al médico? Bueno, hermano, no he podido ir. Pues hay que buscar la forma. Estaremos cuidándolos cuando les tratamos como seres humanos. A veces creemos que los pastores son Avengers, superpoderosos. No tienen situaciones, no se enferman. Ellos son protegidos, tienen una coraza de protección. No, son seres humanos. Son seres que desean ser ayudados muchas veces. Desean hacer la labor, como dice el autor de Hebreos, con alegría. Desean contar con el apoyo de usted y de toda la iglesia. Desean saber que esa labor está siendo no recompensada, pero sí valorada. A usted le gusta que digan, hermano, gracias, porque viniste aquí a la iglesia y pudiste servir. Eso no te va a exaltar tu orgullo, eso te va a animar. Pues los pastores necesitan ser animados. La crítica destructiva y deliberativa en iglesias contra el liderazgo atenta contra Dios mismo. Crítica destructiva, crítica deliberativa. Pero estas críticas van a ser destructivas siempre y cuando las acusaciones estén basadas en caprichos y rebeldía. Pero también se dice, Pablo a Timoteo, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Es decir, los ancianos se equivocan, pero tú habla con ellos, dile en amor, no en rebeldía, no como chisme, no como crítica destructiva, sino en amor, cualquier cosa que tengas que decir. Leí que esta misión llamada China Inland Mission era una agencia misionera gigante que estaba llevando el evangelio a todo el mundo, pero esa agencia se destruyó por falsos informes de los mismos misioneros y hermanos en contra del liderazgo. Se acabó la misión. ¿Y cuántas iglesias se han destruido por la difamación falsa, crítica destructiva, dolorosa hacia los líderes de la iglesia? Eso ha pasado todo el tiempo. Pero nosotros debemos ser de los que ayudan. MacDonald, otro estudioso de la iglesia, él escribió un libro que se llama Ponga en orden su mundo interior, hablando de la iglesia. Y él dice que existen 5 miembros en las iglesias. El primero, personas con problemas. No son malos miembros, pero son absorbedores de la energía y el tiempo de los pastores. Problemas todo el tiempo. Y eso secan a los pastores. Personas buenas. Aquellas que están siempre alrededor de los pastores, están presentes, pero también buscan siempre como buenos qué obtener del pastor. Ellos están buscando algo que el pastor le dé. Dame una palabra, dame algo para hacer, dame. Pero también absorben parte de la energía del pastor. Hay compañeros de batalla, aquellos que se comunican entre sí, el pastor Ezequiel, William Rivera, Renzo Bello, están conversando, están hablando de sus situaciones, compañeros de batalla. Sabemos dónde estamos, sabemos qué necesitamos, sabemos cómo están nuestras familias. Pero también hay un cuarto grupo de personas que son los llamados discípulos. Personas a las que el pastor dedica tiempo para enseñanza y para formarlas. Y están las personas de recursos, aquellas que son capaces de decirle al pastor, aquí estoy yo y quiero ofrecer mi vida, pastor, para estar con usted en donde sea. Envíeme a mí, aquí estoy yo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cosas se necesita en la iglesia? Esas tienen recursos, esas saben que el Señor lo ha equipado, lo ha capacitado para hacer la labor. ¿En cuál tipo de personas estás tú? Eso queda entre tú y Dios. Pero entre esas 5, según MacDonald, pudiéramos estar nosotros. Yo quisiera ser siempre compañero de batalla, discípulo, los de recursos, pero a veces soy de los que tienen problemas. Sí, y llamo, hermano, y no está diciendo este estudioso que es malo eso, sino que no nos quedemos en esas personas, en esos miembros que siempre van a estar absorbiendo las energías. Y cuando hablo de energía, hablo de capacidad, hablo de fuerza, hablo de espíritu, hablo de dinámica del pastor.
También cuando le cuidamos, cuando le protegemos, les decía que no les vamos a cornear, que no los vamos a atacar, que no nos los vamos a comer, que no le vamos a meter un dientazo. Y vamos a leer en Gálatas ahorita. Siempre aquellas ovejitas, algunas saltaban y yo le dije a mi abuela, pequeño allí, 6, 7 años, abuela, si tú le das comida, ¿por qué ellas te atacan? Y ella me miró y se echó a reír, me dijo, porque son rebeldes, porque quieren más comida. Y simplemente en algunas iglesias, algunos atacan porque son rebeldes, porque el pastor no está mirándolos, porque el pastor no dedica el tiempo necesario, porque el pastor no está alimentándolas directamente. Y hay, hermanos, hay en nuestras iglesias estas cosas. Ya para terminar, vamos a buscar Gálatas 5:15. Y quiero decirle, hermanos, que debemos ser de los miembros que procuran el bienestar de la iglesia por encima de todo. Y el bienestar de la iglesia está relacionado con el cuidado pastoral. Según Pablo, le escribe a Tesalonicenses, a la iglesia, a Timoteo y también el autor de Hebreos, cuidándoles, protegiéndoles, honrándoles, animándoles. Vean lo que dice Gálatas 5:15 y ya se lo dije antes. Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Si se muerden y se comen unos con otros, pudieran ser consumidos también en la medida que están en eso. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, dice Pablo allí escribiéndole en una de sus cartas a dos personas maravillosas que trabajaban arduamente sirviendo al Señor y en algún momento tuvieron un problema. Y ese problema las había alejado, ese problema las había neutralizado, ese problema las había colocado en un rincón, como decíamos en las acciones de gracia, como decía mi hermana que estaba aquí. El estar lejos de la iglesia es peligroso y el creyente cuando lo está, como ella decía, lo necesita. Necesita estar con la iglesia. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y eso a veces socava la iglesia, aquellas palabras del chismoso que son como bocados suaves. En algún momento llegó una joven a la iglesia y no sé qué estaba pasando, pero ella le dijo a mi esposa que yo tenía otra mujer. Yo no sé de dónde sacó eso, pero fue a decirle a ella que yo tenía otra mujer, que yo tenía otra cosa. Y después resulta que se fue y estaba procurando desviar, dañar a los jóvenes y a la iglesia del Señor. Eso pasó en la iglesia. Y nosotros debemos procurar el bienestar, el cuidado, la salud de nuestra iglesia y de su liderazgo. Son nuestros, son mi familia, nos pertenecen y por lo tanto los vamos a cuidar, así como ustedes deben cuidarse mutuamente unos a otros. El cuidado también abarca la salud física del anciano. Es por ello que el cuerpo mismo del liderazgo debe velar por la salud física, emocional y espiritual del pastor. Salud física, pero también emocional, pero también espiritual del pastor. Hay algo que llaman el síndrome del burnout, lo que saben en inglés es como quemado, sí. ¿Y cuántos pastores ha visto usted quemado, hermano Ezequiel, Hendrix? Hermano, muchos. Y se queman por lo que le estoy diciendo y terminan mal. Pero Dios nos ha llamado a terminar la carrera bien. Cuando el Señor le diga a Ezequiel, Hendrik, ven buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa entrega, ese recibimiento
de recibir al liderazgo que ha sido fiel en lo poco, y nosotros lo vivimos a diario en nuestra nación. Cada uno con enfermedades, con situaciones, pero hemos avanzado. Y ese texto ha sido vital para mí y yo sé que para ti también. En lo poco fiel, en lo poco, sirviendo con las uñas, sirviendo con lo poco, sirviendo a veces sin tener para mantener la iglesia, hablando de todo lo que ocurre. Pero el Señor allí nos ha animado. Avancen. Estos días yo mismo debatía, Señor, la situación económica no es fácil. Yo el año 2010 renuncié a mi trabajo en PDVSA y me dediqué a trabajar completamente en la iglesia. Y ha sido desafiante, como usted no tiene idea. Y ahí el carro tiene un rider. ¿Y por qué? Porque bueno, William estos días me llamó, el pastor William, y me dijo, oye Robinson, que estás haciendo rider. Hermano, y lo hacemos porque hay que hacerlo. Pero yo decía, Señor, ¿será que si la situación, país, así como se está diciendo, alguna empresa, volveré a la empresa a trabajar secularmente? Pero cuántas cosas, si uno no es que el Señor dejaría de hacer las cosas y que somos indispensables, pero hay cosas en las que tú estás, que estás arando y dices, ¿cómo dejar esto que estamos haciendo? Pero es un desafío. Y allí les pido que oren por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, que son dos, Jonathan y Andrés, se llaman, 11 y 9. Dije la edad buena, 12 y 8. Ellos allí están, Jonathan y Andrés, y son un cuarto de teología diario para la paciencia, para la piedad, para el entendimiento, para el poder ser serenos en medio de sus desafíos que tienen. No hay mayor cuarto de teología que ese, estar en la casa. Y eso, el liderazgo pastoral, cuando se habla en los requisitos, hablan de cuidar el hogar, y a veces ese desafío es altísimo, porque debemos ser ejemplo a los que están cerca de nosotros. Si usted quiere conocerme bien, pregúntele a mi esposa. No soy tan bonito como usted me ve aquí, ni todo el tiempo río, ni todo el tiempo estoy calladito. Ella le pudiera decir mis debilidades y mis necesidades. Por eso está orando por mí, está corrigiéndome, me está viendo ahorita diciéndome, ya tiene mucho tiempo, pero ya sabemos. Y en esa dinámica del servicio hemos visto a Dios obrar. Y les aseguro, amados hermanos, el cuidado de los pastores, del liderazgo, está muy relacionado con la obra del Señor en la iglesia Dios de Salvación. La salud y el bienestar de la iglesia está relacionada con que usted se identifique con su liderazgo. No que le ponga un pedestal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de estar conscientes de una labor suprema que se está llevando y que es espiritual, porque lo hacen porque son espirituales. No lo hacen porque son humanamente capacitados, sino porque son seres espirituales llamados por Dios, y usted ha visto las cualidades de Dios en ellos. Si no, no estuvieran aquí, o usted se hubiese ido. Si es un hombre que procura que la escritura se cumpla. Amados hermanos, son su familia. Entonces, para terminar, quisiera preguntarles, ¿usted está orando lo suficiente por su pastor? ¿Usted está viendo la labor que realiza bien? ¿Usted se ha colocado al lado de su anciano pastor a ver qué es lo que hacen? ¿Usted le ha preguntado cuántas cosas hace cuando prepara un sermón? ¿O él lo baja de una inteligencia artificial, como están haciendo muchos? Hasta eso debemos ver, todo lo que hay detrás de una enseñanza. Me han dicho, hermano, tú lo que haces es predicar. Imagínense usted, más nada. Y decirles,
si el cuerpo de liderazgo no está funcionando bien, está enfermo, toda la iglesia se enferma. Mi preciosa mamá decía, si la cabeza está mala, todo está malo. Coloquialmente hablando. Sabiduría de madre, 1:1. Y ella lo decía en referencia a otras cosas, pero decía, hijo, si la cabeza está mala, todo está malo. Nosotros debemos procurar que ellos como parte del liderazgo, que ellos como los que velan, que están allí, deban estar funcionando bien. Entonces orar por ellos, abrazarles, animarles, procurar visitarles, saber dónde viven. Ustedes saben que las iglesias a veces no saben dónde vive el pastor. Estos días me chocó una moto. Usted ve el carro y está todo estartalado de un lado. Eso fue tremendo. El muchacho chocó y cayó ahí, muerto. Yo en mi vida había estado en algo así. Y yo no me podía bajar del lugar. Y llegaron motos y llegó gente que yo decía, Dios mío, llamé a mi hermana, no le dije a mi esposa. Pero esos son los momentos en donde Dios debe manifestarse en nosotros. Y yo decía, ¿qué hago? Y me bajé y le preguntaba al muchacho a ver si reaccionaba. El cuento se lo he hecho corto. Me llevaron detenido. El muchacho fue al hospital. No sabía si tenía fractura, no sabía si iba a reaccionar. Y estuve allí y la policía ya pelan los ojos. Ya usted sabe qué significa. Y cuando yo vi a los hermanos de la iglesia llegar, yo dije, llegó mi gente. Llegaron 3 abogados de la iglesia. Bueno, 4, después llegó otro. Llegaron algunos vecinos. Llegó mi hermana, mi esposa no, porque no le digas aún. Llegó otro hermano y eso era casi media iglesia allí. Y yo debía predicar el domingo. Yo le dije al policía, yo lo que tengo es que predicar. Pero para echarles el cuento corto, hermanos, la compañía de la iglesia es vital. Porque usted, aunque no lo pida, cuando usted ve a ese hermano, aunque no se lo diga, es una bendición ver la iglesia llegar y usted dice, mi familia está aquí. Y no nos va a dejar solos. Y estuvieron allí hasta el último instante. Y dijeron, si es necesario el culto, lo hacemos aquí. Pero es eso de vernos, de acompañarnos, hermanos. Póngase de pie, por favor. Y recuerden, son 3 cosas que pueden ser recordadas fácilmente. Reconocimiento y estima, honra y respeto, cuidado y protección. Reconocimiento y estima. ¿A quién? A nuestros líderes. Cuidado y respeto. ¿A quién? A nuestros líderes. Honra y respeto. Y cuidado y protección. Y yo voy a llamar aquí a los pastores y voy a orar por ellos. No sé, esto no estaba en el calendario, la cosa. Pero hermano Ezequiel, recuerden que usted va a llevar esta enseñanza allá en la IBM ahora. La necesitamos. Y el pastor Hendrix, si está su familia acá. Hermanos, que yo esté aquí es un desafío para ellos también, ¿saben? Porque ellos están allí sentados diciendo, ¿qué irá a decir este hombre? Cuando invitamos a alguien, el hombre, ¿qué irá a decir? Oh, toda la familia, todos los que puedan pasar. Y para mí es un honor estar alrededor del pastor Ezequiel, Hendrik. He escuchado mucho cuando estaban en la otra iglesia. Jesús Rivera salió de aquí, conoce muy bien al pastor Ezequiel. Luis Sotillo y Mabel también. Les estoy diciendo que se devuelvan de los Estados Unidos. Véngase, que aquí está la guitarra. ¿Dónde está la guitarra de Luis? No la veo por allí. Pero vénganse. Necesitamos aquí gente de ese calibre. Allá en los Estados Unidos hay de sobra. Pero hermanos, es un honor. Es una bendición. De los misioneros he aprendido algo. Yo pudiera salir de aquí y me puede pasar algo. Y alguien de nosotros, hermano, usted tiene poca fe, puede pasar algo.
y yo pudiera estar en el cielo y no nos pudiéramos ver más. Y si hay algo que yo deseo en mi corazón, es como el testimonio que dio la hermana, que la palabra que usted haya dicho, que yo haya dicho, sirva de ánimo para vernos en el cielo. Eso es el deseo primero. Por eso esa acción de gracias que dijo mi hermana, si usted está aquí no es casualidad. Tome esto de estar en este lugar como vital para usted, porque mañana no pudiera estar. Somos como la flor del campo, estamos y luego somos cortados. Y usted dice, wow, estuve con Ezequiel, y comienza a buscar una foto a ver si tiene foto, porque dijeron, bueno, no voy a decir Ezequiel, Juan se murió y no tengo una foto con Juan. Me ha pasado. Y digo, ¿y cuándo estuve con él? Ay, no me tomé ni una foto con el hermano. Pero que sirva de ánimo. Cuando he viajado con los misioneros, se montan en el avión y cuando llegamos me dice Robinson, otra vez la muerte pasó por encima. Porque es así. Segundos, minutos, horas. Y si hay algo que tiene valor, es animarnos a reencontrarnos. Si no nos vemos más nunca, delante del Señor, y allí estaremos con Él siempre. Y es lo que pido para estos varones y para los que vienen y para los grupos que van a crecer con la predicación de usted, y es el llamado que tenemos y es el ánimo que tenemos de poder crecer, madurar y perseverar y decir, llegamos hasta el final, hasta aquí he llegado, Señor, he cumplido, entrego delante de ti mi vida porque hice lo que tenía que hacer. ¿Usted dice amén? Eso es el deseo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta familia. Gracias por esta iglesia. Tú conoces el corazón de estos siervos tuyos, pero tú conoces la iglesia también. Ellos como iglesia, pero también el resto de la iglesia. Aquellos que están llamados a reconocerlos, a estimarlos, a cuidarlos, a abrazarlos, a guiarles también en su labor, a animarles en su labor. Te pedimos que hoy lo que hemos recibido sirva para que ellos puedan hacer, como dice el autor de Hebreos, una labor con alegría y gozo. Que ellos puedan hacer esa labor reconociendo que tú los has llamado, pero que tienen una familia a su alrededor que los puede cuidar, que los puede animar, que los puede abrazar, que los puede guiar, exhortar incluso. Te pedimos, Señor, por favor, ayúdales y ayuda a tu iglesia. Guía a tu iglesia, Señor, que puedan reproducirse como modelos en otros, modelos de ánimo, modelos de servicio, modelos de avance, modelos de reproducción, modelos de imitación a otros, para el ánimo y para el crecimiento, que otros líderes puedan imitarles, Señor, como lo han hecho de seguro muchos. Y como yo estoy aquí ahora, admirando lo que ellos hacen y reconociendo que han servido de ánimo, Señor, para seguir lo que estamos haciendo. Te damos gracias por ellos, por mis hermanas que tiene su situación de enfermedad, ayúdala. Y por cada uno de los que en medio de ellos tiene desafíos, pruebas que al final se glorifican o llevan a glorificarte en medio de sus situaciones. Bendice la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.